Esta mañana vamos a empezar una nueva serie de mensajes. Para mí las primeras veces me encantan muchísimo porque son temas que vamos a tocar que para algunos han llegado hasta quebrantar y en sí dividir relaciones. Pero espero y es mi oración el que podamos usar estos momentos, estos tiempos cuando nos reunamos para abrir la Biblia y estudiarla, para tener buenas conversaciones, para amarnos en decirnos qué es lo que estamos pensando. Y verás de que una de las cosas muy lindas del cuerpo de Cristo es que hay diversidad, ¿verdad? Hay diferentes personas, somos parte de una familia internacional. Entonces, para mí, esta nueva serie que se llama Las 7 Esenciales, para mí va a ser un gozo el poder exponerlo y sé que van a haber muchas preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es que si tienen preguntas, al final vamos a poner un número de teléfono en donde ustedes pueden enviar mensajes de texto y hacernos saber cualquier cosa que quizás no entendieron o necesitan aclaración o quizás tengan un punto de vista diferente. Me encantaría a mí personalmente reunirme contigo o hablar, ¿verdad? Vía llamada telefónica, o uno de nuestros líderes se reunirá con ustedes, quien sea, y queremos tomar este tiempo, estas siguientes 7 semanas. Bueno, hoy es la primera, entonces 7 semanas vamos a tomar el tiempo para entrar a las 7 creencias esenciales para ser miembro aquí en Watermark, ¿ok? Entonces estoy muy listo y quiero entrar ya al contenido. Entonces déjeme, solo voy a orar así rápido y de ahí vamos a entrar ya. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de abrir la Biblia. Sé que hay muchos alrededor del mundo que ni tienen eso, Señor, no tienen ninguna copia, no la han leído y están creyendo basado en los relatos, Señor, y testimonios que están mirando en medio de ellos. Entonces yo pido, Señor, que en cuanto la abramos, en cuanto la indagamos, en cuanto escudriñemos la Biblia, podamos aprender y pues juntos el entender, Señor, cómo es que podemos ser aquellos que te amen, a la misma vez, Señor, ser aquellos que están en misión. Entonces pido que estés con nosotros en esta mañana, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empiezo con una confesión. ¿Quiénes aquí tienen conflictos matrimoniales? Yo soy el primero, ¿verdad? Ahora, esa palabra conflicto muchas veces puede tener una connotación a donde estás peleando, ¿verdad? Es como que nos estamos dando. Pero en muchas ocasiones, a veces son argumentos muy leves. Ahora, si tú dices, oye, pero yo no soy cristiano, no soy casado, ¿verdad? Entonces yo no sé si me identifico con ese ejemplo. Déjame te digo, algún día, si Dios te permite, vas a estar con otro humano que es imperfecto y vas a tener conflictos. Entonces, ya sea en el matrimonio o afuera del matrimonio, siempre tenemos conflictos porque somos humanos o personas imperfectas. Ahora, déjenme les quiero decir algunas de las cosas de las cuales mi esposita que está aquí, miren, bella, preciosa, está ahí. Pero tenemos conflictos, y uno de los conflictos que tuvimos al principio de nuestro matrimonio fue acerca de la tapa del inodoro. Ella es de la escuela que necesita estar abajo. Yo soy de la escuela que necesita estar arriba. ¿Ok? Ahora algunos dirán, ayúdenme por favor. ¿Quiénes creen que la tapa debe estar abajo? Mira, ¿no? ¿Y arriba? Yo le dije que iba a hacer esto. Porque verás, son cositas que tú dices, wow, eso nos llevó a tantos conflictos al principio. De veras, tuvimos una dificultad en nosotros en estar en acuerdo en eso. Otra cosa que nosotros no alineamos es hasta hoy en día, llevamos 8 años ya casados. Una de las cosas que también no alineamos es acerca de los alimentos, si se los dejas sobre el pantre o los tienes que meter a la nevera después de que ya los calentaste. ¿Quiénes aquí son de los que está bien que pueden dejarlos en el pantre?
¿Quiénes son los que son de la escuela que necesitan ponerle en la nevera? Refrigerador. Bueno, ganaste, mi amor. Pero cositas así, ¿verdad? Sí, siempre las mujeres ganan. Cositas así nos pueden llegar a dividir. Ahora, esas en sí no son importantes para mí. Sinceramente, a mí es como que, ok, le cedo. Pero las que sí son importantes para mí, súper importantes, es esta. Y yo me enojo, sinceramente, cuando esto pasa y mi esposa se le olvida porque está súper ocupada. Pero ella está adentro con el carro, adentro de la cochera, en el garaje, y tiene el carro encendido adentro, estacionado en el garaje. No, eso no es bueno. Se puede meter a todo el sistema y empezar a traer toxinas y bueno, puede traer veneno a personas que están adentro de la casa. Eso para mí es súper importante. ¿Para algunos de ustedes se sienten lo mismo o no? Bueno, otra es llegar a la casa. Entonces la siguiente vez, si Dios permite, llegan a mi casa, colocar los zapatos a donde necesitan estar los zapatos. ¿Okay? No solo te los quites, ¿verdad? Y ya te vas a hacer lo que necesitas. No, los zapatos necesitan estar exactamente donde se diseñó, donde necesitan estar los zapatos. Las llaves, la cartera, el teléfono. Mi esposita aquí las pierde muchas veces. Ahora dice, no, yo no las pierdo, no es cierto. Sí es cierto, es que no se recuerda. Pero les digo esos ejemplos porque alguna vez ustedes se han encontrado en un argumento sobre cosas muy tontas, ¿verdad? A donde a veces hasta estás argumentando, estás debatiendo, estás tomando una posición y de ahí como que si haces una pausa y te pones a pensar y dices, oye, ¿y qué estamos argumentando? ¿No les ha pasado eso a ustedes? No, en serio, no les ha pasado. Wow, entonces hay algo mal que mí, necesito ir al doctor. Pero ves que así como nosotros podemos meternos en argumentos que no son esenciales, hay argumentos que sí son esenciales y que necesitamos nosotros tomar una posición, tomar un lado. Entonces hoy yo quiero presentarles un cuadro de referencia que nos ayudará a discernir entre lo que es esencial y lo que no es esencial de nuestra fe. Como resultado, eso nos va a ayudar a nosotros a entender las creencias esenciales para llegar a ser miembros de aquí, de nuestra comunidad llamada Watermark. Porque son importantes esas posiciones. Porque si no tomamos posiciones, yo no tomar una posición es una posición. O yo no tomar una decisión es una decisión. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando alguien dice, no, pues yo no tengo ninguna opinión o no tengo ningún lado, entonces estás tomando una posición al decir que no tienes una posición. Entonces, estás dejando aquella creencia que es popular, esa es la que tú vas a seguir. Pero si cuando uno habla y cuando uno dice, oye, eso no es esencial o eso no es correcto o eso sí es esencial y esto sí es verdadero, esas son posiciones. Entonces yo quiero introducir, porque en las siguientes 7 semanas vamos a estar hablando acerca de creencias esenciales de tanto cristianos alrededor del mundo, pero de nuestra expresión local llamada Watermark. Y con eso quiero que leamos Judas capítulo 1 versículo 3. Mira lo que dice Judas capítulo 1 versículo 3. Dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, me doy cuenta que debo de escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Entonces verás de que aquí el escritor Judas le está escribiendo a un grupo de creyentes. Cuando yo uso esa palabra creyentes, estoy hablando de personas, un grupo, individuos que han creído que Jesús resucitó, de que Jesús no solo murió, sino que resucitó y de ahí ascendió hacia el cielo. Entonces, esta fe que nosotros, ¿verdad?, nos profesamos, necesitamos aprender a defenderla. Porque hay personas que tienen otros tipos de fe y la llaman fe cristiana. Entonces, esto nos lleva a responder tres preguntas. Y este sí va a ser el bosquejo de nuestra charla hoy.
Estas son las 3 preguntas. Entonces, ¿cuál es la fe que fue entregada a los creyentes? ¿De qué fe está hablando? Porque si tú vas a un individuo y le dices, oye, ¿cuál es tu fe? Quizás te pueda decir, no, pues yo creo en Jesús, y yo creo en María, y yo creo en el Espíritu Santo, y yo creo, ¿verdad?, en Joseph Smith, y yo creo en solo Jesús, y yo creo. Entonces miras de que la fe puede ser definida de muchas formas. Entonces vale la pena el que nosotros respondamos a la pregunta, ¿cuál es la fe que fue entregada a los creyentes? La segunda es, ¿por qué debemos defender o luchar por esa fe? Y la tercera es, ¿cómo debemos defender y luchar por la fe? Entonces, ¿cuál es la fe? ¿Por qué debemos de hacerlo? ¿Y cómo debemos de hacerlo? Es como vamos a tocar este tema hoy. Ahora, antes de seguir, quiero ser poner atención a que no todos los que quizás están oyendo esta charla, ¿verdad?, esta predicación, quizás son creyentes o quizás ya han llegado a un punto a donde han entendido que Jesús es el Hijo de Dios. Quizás tú eres uno de esos que aún está explorando la fe. Y déjame te digo, esta serie va a ser para ti, porque vamos a tocar, ¿verdad?, creencias esenciales de aquellos que nos llamamos cristianos, y va a ser bueno en que tú no solo oigas una posición, pero también hagas contraste con otras religiones, con otras fes, y que puedas tomar una decisión con convicción y razonable para tú poder seguir a Jesús, si lo haces o no. Vas a estar informado. Y ahora, si tú eres de casa, eres de aquí de Watermark, ¿verdad?, esto es importante que tú entiendas por qué es que nosotros tomamos ciertas posiciones, y por qué es que creemos ciertas doctrinas, y por qué es que tenemos ciertas convicciones. Entonces, las siguientes 7 semanas van a hablar a estas 2 audiencias, aquellos que no siguen a Jesús aún, y aquellos que sí siguen a Jesús y necesitan entender por qué es que creemos ciertas cosas. Ahora, yo uso esa palabra doctrina. En sí es solo, imagínense que la definición de doctrina es un conjunto de ideas y opiniones religiosas, filosóficas, políticas, sustentadas por una persona o grupo. Entonces, cuando decimos esta es la doctrina de Dios o de la Trinidad, estamos diciendo es una colección de ideas, de frases, de declaraciones, ¿verdad?, que están informando el que nosotros creemos en la Trinidad. Ahora, cuando decimos Jesús es el Señor o Jesús es el Hijo de Dios, eso es toda, ¿verdad?, un grupo de ideas que se ha unido para yo poder decir esa frase. Entonces, eso es importante que nosotros, ¿verdad?, entremos un poco más, profundicemos en cada una de estas doctrinas, y eso es lo que vamos a hacer en las siguientes 7 semanas. Ahora, antes de seguir, quiero que miren esta gráfica. Esta gráfica es la que espero que en cuanto caminemos en esta charla, estas 7 semanas, 8 semanas, que podamos entender la diferencia y cómo nosotros debemos de categorizar ciertos puntos. Si miran aquí, la primera es doctrinas. Eso es lo esencial de nuestra fe, ¿verdad? Son la base, son lo que hacen todo nuestra creencia como cristianos. Después de eso están las convicciones, y después de eso están opiniones, y después de eso hay preguntas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fe? Mi primer punto, ¿cuál es la fe que fue entregada a los creyentes? Verás que la fe se refiere a doctrinas esenciales del cristianismo. Mucho antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, los cristianos mantenían estas creencias particulares. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, de versículo 3 al 5. Yo les transmití a ustedes lo más importante, y aquí Pablo nos va a decir qué es lo más importante de nuestra fe, y lo que se me había transmitido a mí también. Aquí está: Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Entonces,
eruditos, ¿verdad? O académicos o personas que estudian la Biblia creen que Pablo aquí está recitando un credo antiguo y quizás uno de los primeros credos con quizás la fecha de 2 años después de la muerte de Cristo. Porque desde el principio verás de que muchos de los que creyeron en Jesús no tenían, ¿verdad?, las cartas o la Biblia que nosotros hoy tenemos. Entonces ellos llegaron a tomar posiciones o creencias en su fe basado en lo que se les estaba comunicando, en el testimonio que estaban recibiendo alrededor de personas que estaban experimentando este hombre Jesús, y el Espíritu Santo estaba cambiando sus vidas. Entonces aquí miramos que se revelan 6 doctrinas, ¿verdad?, que son las bases para el cristianismo, la fe cristiana. Y es esta. Esto es algo, dicho sea de paso, ustedes pueden encontrarla en el credo de los apóstoles, en el credo niceno, en el credo artisiano. Ustedes pueden mirar esos credos o confesiones. Fueron aquellos que nos dijeron, que nos enseñaron, aquellos que, perdón, me distraí. Son las 6 doctrinas que nos enseñaron en qué es lo que creemos desde el principio. Entonces, la Trinidad, la depravación del hombre, la deidad y la humanidad de Jesús, salvación por gracia a través de la fe, la resurrección, ¿verdad?, la segunda venida, eran las 6 doctrinas esenciales o las bases del cristianismo. Ahora, en pocas palabras, estas doctrinas responden a 3 preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Y ¿resucitó Jesús? Entonces, eso es lo que muchos de los primeros creyentes en la fe cristiana, o aquellos que seguían a Jesús y eran aquellos que fueron los primeros, que ahora nosotros somos beneficiarios de la decisión que ellos tomaron, estaban respondiendo a esas 3 preguntas. ¿Quién era Jesús? ¿Y por qué es que importa que este hombre, quien recibió y murió de una manera como un criminal, por qué es importante su muerte? ¿Y qué significa si Jesús de veras resucitó? Ellos estaban respondiendo a estas 3 preguntas. Ahora, estas doctrinas son las que se esperan, no solo se esperan, sino que son las que separan a los cristianos de los no cristianos. ¿Quiénes aquí, mexicanos? Levanten la mano. Ok, ahí están. Amén, ok. ¿Qué hace un buen taco? ¿Cuáles son los ingredientes de un buen taco? A ver, díganme. Mira. Ok. Para los que no nos están viendo en línea, aquí acá se van a pelear porque hay posiciones en qué se hace un buen taco, ¿verdad? Algunos dicen, tiene tortilla, tiene una proteína, tiene guacamole, tiene, ¿verdad?, ciertos otros ingredientes. Entonces, cuando tú quitas la tortilla de un taco, ¿te imaginas ir a un lugar, a una taquería y decirle, oye, ¿me puedes dar un taco, pero no me des tortilla, no me des proteína, no me des...? Y tú dices, pero entonces, ¿qué quieres? Eso no es un taco. Igualmente, para los salvadoreños las pupusas es lo mismo, ¿verdad? ¿Te imaginas ir a ordenar una pupusa? Oye, no me des masa, no me des queso, no me des proteína, no me des curtido, no me des nada. Y tú dices, pero entonces, ¿qué quieres? No, pues véndeme aire. Eso le voy a llamar pupusa. No. Uno sabe qué es lo esencial para que, ¿verdad?, que consiste y hace ciertas cosas. Igualmente con esto, miramos de que hay ciertas doctrinas que separan a los cristianos de los no cristianos. Cuando tú quitas una de esas 6 doctrinas básicas, ahora ya no estás profesando la fe cristiana. Entonces, las doctrinas son las bases, el cimiento que construyeron las confesiones y credos cristianos, como les dije. Pero son las que separan la ortodoxia de la herejía. La ortodoxia de la herejía, en otras maneras, hacen la diferencia entre qué es lo verdadero y qué es aquello que ha sido modificado para conveniencia. Es aquí donde, óiganme,
y lo digo no, ¿verdad?, tratando de ser combativo, sino que mirando lo que dicen los credos o las doctrinas de estos movimientos, yo he llegado a la conclusión, y todo el liderazgo aquí, hemos llegado a la conclusión que los mormones no son cristianos. Los testigos de Jehová no son cristianos. La luz del mundo no son cristianos. Solo Jesús no son cristianos. Ustedes dicen, se va a meter en problemas. No, yo solo estoy diciéndoles, eso es lo que en sus credos ellos han dicho. Por ejemplo, los testigos de Jehová, si ustedes van al sitio de ellos, dicen, no creemos en la Trinidad. Así, no creemos en la Trinidad. Entonces, si tú quitas la Trinidad del cristianismo, ya no es cristianismo. Eso es otra modificación, otra versión que quizás pueden, ¿verdad?, llamarlo cristiano, pero ya no es cristianismo, ya no es la fe cristiana. Y saben, lo interesante es que personas y muchos de estos movimientos usan términos y vocabulario, el vocabulario que tú y yo podemos usar. Por eso es importante que cuando alguien está tomando y entrando en una discusión, en una conversación, es bueno definir los términos. ¿Se recuerdan que yo les he dicho eso siempre? Es importante que cuando entablen, especialmente conversaciones que tienen puntos de vista polarizantes, es importante que definan los términos, porque si no, en los términos uno va a tener un significado y el otro tiene el significado. Mira, los mormones, ellos se llaman los santos del día después de que Jesús vino. Son términos que tú y yo usamos, pero ellos están definiendo a Jesús, a la segunda venida, a la eternidad, lo están definiendo totalmente diferente. No es un requisito, digo, que alguien comprenda completamente cada una de estas doctrinas, pero no debe refutarlas o estar en contra de ellas. Porque cuando ya empiezas a refutar una de estas 6 doctrinas que les dije, ¿se recuerdan? Se las repito otra vez. La Trinidad, la depravación del hombre, la deidad y la humanidad de Jesús, la salvación por gracia a través de la fe, la resurrección y la segunda venida, ya no eres cristiano. Esa es otra religión. ¿Ok? Entonces es importante que entendamos que, otra vez pon la gráfica, es en las doctrinas, en el meollo, en la parte de abajo. Esa es la base, ¿ok? Eso es cuando personas se suscriben, ¿verdad?, y se someten a esas 6 doctrinas, son cristianos. Cuando tú quitas una de esas, ya no es cristianismo, ya no es el movimiento de que Jesús es el Hijo de Dios y solo a través de Él es que nosotros tenemos vida eterna. ¿Claros como la horchata? Ok. Nadie se rió en esa, ¿verdad? Ok. Segunda. Las convicciones, quiero hablarles de las convicciones. Las convicciones son las que han creado las denominaciones. Entonces, hay muchas denominaciones, ¿verdad?, como los bautistas, ¿verdad?, los presbíteros, los presbiterianos, ¿verdad? Hay diferentes asambleas de Dios, hay diferentes tipos de denominaciones que han salido basadas en las 6 doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Entonces, por ejemplo, si tú entras y tienes a un presbiteriano, a un bautista y otros de otras denominaciones, varios quizás van a tener diferentes posiciones en el bautismo. ¿Será que el bautismo se hace en la infancia? ¿O será que el bautismo se hace cuando ya eres joven? ¿O será que el bautismo se hace justo antes de morir? Otros tienen, ¿verdad?, posiciones diferentes en cuanto a la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Llegan a diferentes conclusiones leyendo la misma Biblia. ¿Ok? Estilos de servicios. Algunas denominaciones, sus estilos de servicio son más litúrgicos, ¿verdad?, o formales. Otros son más informales, ¿verdad?, más relajados. Entonces algunos entran y caen en diferentes posiciones en estas convicciones. Otra es los últimos tiempos, el rapto, ¿verdad?, la tribulación, si es que es pretribulación, posttribulación, en medio de la tribulación, ¿verdad?
Otros tienen diferentes posiciones en cuanto al milenio. Es premilenial, postmilenial o amilenial. Entonces hay diferentes perspectivas y es así como personas tienen diferentes posiciones. Otro es el juicio del trono blanco. Unos creen que eso no va a pasar y que eso ya pasó. Entonces, miras cómo el cristianismo son las doctrinas bases, pero las denominaciones están en esa franja, en esa parte de convicciones. Ahora, en Watermark, aquí nosotros tenemos 3 convicciones que se requieren para ser miembros de esta iglesia. ¿Okay? La primera es: creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Ahora, algunos dirán, oye, pero eso, ¿cómo es eso? ¿Alguien puede ser cristiano? Verás que hay personas que no tienen esa convicción. Y si más, se aferran a que los primeros discípulos no tuvieron una copia de la Biblia que tú y yo tenemos. Entonces nosotros miramos las Escrituras como inspiradas por Dios y las sometemos como convicciones, no doctrina, sino como convicciones, que es la palabra inspirada de Dios. Ahora, si tú tienes una posición, una convicción diferente, extiéndenos gracia a nosotros, igualmente te extenderemos gracia a ti. Algunos dirán, wow, entonces ¿podemos estar juntos? Para mí sería difícil estar en un lugar donde mis convicciones siempre están siendo retadas. Otra es que creemos que Dios nos creó en su imagen masculino y femenino. ¿Ok? Hoy en día hay convicciones diferentes, a donde matrimonios pueden, ¿verdad?, estar del mismo sexo, ¿verdad? Es a donde dicen, no, el matrimonio o Dios nos creó y yo tengo la opción de poder decidir si es que aunque tenga yo, ¿verdad?, soy hombre, yo puedo declararme una mujer. Y yo cuando miro las Escrituras es muy claro que Dios creó un hombre y una mujer, masculino y femenino. ¿Ok? Entonces eso es algo que para nosotros es una convicción y creemos que entonces eso nos lleva al matrimonio. Entonces les dije las dos. Entonces el matrimonio es que somos, es una mujer y hombre que se casan. Esas son las 3 convicciones. Entonces las 6 doctrinas, ¿okay? ¿Se acuerdan que les dije las 6 doctrinas de abajo? Y las 3 convicciones, lo que hemos hecho es las hemos unido y eso es lo que ha creado las 7 creencias esenciales. Entonces esas 7 creencias no son las 7 doctrinas o las 7 convicciones. No, estamos hablando de 7 creencias esenciales tomando en cuenta la doctrina y las convicciones, y eso es lo que vamos a presentar en las siguientes semanas. Las 7 creencias esenciales. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Estamos claros? Ok. Ahora quiero hablar del siguiente anillo ahí. Es las opiniones. ¿Sabes? Las opiniones son menos claras. Y en sí, no creo que deben de dividirnos. ¿Ves que cristianos pueden estar en desacuerdo, por ejemplo, en cómo educar a sus hijos? Ahora, hay personas que tienen una posición muy fuerte en que niños o sus hijos no deben de ir a una iglesia, a una escuela pública, sino que tienen que tener y ser parte de una educación cristiana. Y tienen posiciones, ¿verdad?, totalmente opuestas y súper como arraigados. Y es donde tú dices, oye, yo no creo que eso es esencial, eso no es doctrina y no es una convicción, eso es una opinión, esa es preferencia. Entonces algunos llegan a dividirse por eso. Y sabes, si tú eres uno de esos, déjame te digo, y he estado en unas conversaciones de esas, si nosotros estamos apasionados de estas opiniones más que estar apasionados de las doctrinas y convicciones, déjame te digo, quizás tus prioridades estén mal. Ahora, no estoy diciendo que si tienes una posición diferente en cuanto a donde tú sientes que es la educación cristiana, no estoy diciendo que no eres cristiano, no, lo que estoy diciendo es no subas eso más
importante o darle más prioridad que las doctrinas básicas y las convicciones que tienes. Otro ejemplo en cuanto a opiniones. Personas pueden estar en desacuerdo, por ejemplo, en bebidas alcohólicas. Algunos quieren vino, otros no quieren vino. Unos les gusta el whisky, otros no les gusta el whisky. Otros tienen trauma desde pequeño y dicen, no puedes. Eso es mal. Otros dicen, para mí es algo cultural. Yo soy de Europa. Para mí esto es algo que tienes que hacerlo. Por ejemplo, en la parte norte de Estados Unidos, la cerveza se toma como algo cultural. No es algo que lo están haciendo en rebeldía. Bueno, en Argentina tienen otras posiciones en cuanto al vino. Algunos dicen, no, pues entonces si tú tomas vino, ya no eres cristiano. Es como que cuando leemos la Biblia, las 6 doctrinas, no miramos que eso en sí cambia que es el ADN de ser cristiano. Ahora, tienes convicciones, pero en cuanto a eso lo miramos y como les digo, si tienen preguntas y quizás están en una posición diferente, háganlo saber a uno de los líderes y queremos tener conversaciones, porque para ti quizás es una convicción y queremos entender esa convicción. Otro ejemplo, y esto lo miramos en noviembre pasado, 2020. ¿Por quién votar? Trump es mi presidente. Biden es mi presidente. Y saben, personas se dividieron por cómo votaron. Qué lástima, qué desgracia que por quién votamos estamos dividiéndonos como la iglesia de Jesús. Eso es opinión. Ahora algunos dirán, pero uno está, ¿verdad?, representando, ¿verdad?, una posición bíblica. Quizás sí, pero eso no es algo en que debe de llevarnos a dividirnos. Si más, eso debe de llevarnos a aprender de cada uno de nosotros, porque todos tenemos una historia en la cual tenemos que aprender. Entonces, cuando vengan los tiempos de presidencia, entonces en Latinoamérica lo miras esto también. Hay varias iglesias latinoamericanas que se han dividido por esto. Entonces, esas son opiniones. Y la última anillo ahí es las preguntas. Les voy a decir un ejemplo. Y esto me ha pasado. ¿Qué le pasó a los dinosaurios? ¿A dónde están los dinosaurios? Yo quiero los dinosaurios. Y sabes, hay diferentes posiciones en que los dinosaurios nunca existieron. Unos dinosaurios sí existieron. O otros, fueron modificados. O otros son los dinosaurios que ahora nosotros llamamos los reptiles. Y tú dices, y a mí es una pelea, un argumento. Y tú dices, oye, ¿podemos regresar a las doctrinas fundamentales y básicas? Jesús reina. Jesús resucitó. Jesús va a regresar. Verá la segunda venida. Pero cuando nos ponemos a pelear en las preguntas que no han llegado, en sí no se han llegado a ninguna conclusión, eso puede dividirnos. Y sinceramente no deben de dividirnos. Por ejemplo, Cruz Azul o América. Tigres, vea, ya están terceros. Barcelona o Real Madrid. Es como que, bro, eso no es parte de la fe. Esa es opinión, ¿ok? No adores, ¿verdad? No. Como les dije, los tacos son los mejores de la ciudad de México, los de Monterrey, ¿verdad? Son los de Taco Bell o de Taco Bueno. Es como que esas son preguntas. Nunca llegaremos a definirlas y a concretarlas. Entonces, tengamos cuidado miren, saben que la iglesia, y cuando uso el término liberal, es ese término en sí está connotando o trayendo la posición de que hay un relajamiento en las cosas que son esenciales. La iglesia que es tiene una libertad hasta desenfrenada, son aquellos que toman las preguntas y opiniones y las meten como doctrinas y convicciones. Y ese es uno de los grandes errores que está pasando hoy.
Se está creando todas estas opiniones y se están ahora haciendo parte de la fe cristiana. Y si tú no crees como nosotros, ya no eres cristiano. Pero ¿sabes? Al otro lado, hay personas que son súper fariseos, ¿verdad? Legalistas, fundamentalistas, de una manera que ellos están tomando las doctrinas y convicciones y no quieren oír ninguna opinión y ninguna pregunta, y lo que creemos es lo que creemos y el resto se puede ir al infierno. A mí no me importa. Somos la iglesia escogida. Cuando oigas esa frase, ten cuidado. Porque todos somos parte de la iglesia universal, ¿verdad? A donde estamos manteniendo las 6 doctrinas, ¿verdad? Lo que nos une. Ahora, diferenciamos en las denominaciones en cuanto a las convicciones, pero las opiniones y preguntas, eso no son esenciales de la fe. ¿Me entendieron? Ok, entonces mi segundo punto. ¿Por qué es que debemos de defender y luchar por la fe? Debemos de hacerlo porque la doctrina nos protege del error. ¿Sabes? La doctrina nos da una brújula en sí. Cuando entendemos qué es la historia de Dios en cuanto a la creación, la caída, ¿verdad? La redención y la restauración, cuando entendemos eso es lo que va a informar aún hasta nuestro comportamiento. Pero la debemos de defender porque la doctrina nos protege del error. Mira lo que dice 2 de Timoteo 4, del versículo 1 al 4. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán la verdad e irán tras los mitos. Eso es algo que desde el principio de la iglesia se ha mirado. Entonces nuestras creencias, óiganme, nuestras creencias traen consecuencias. La pregunta es si seremos beneficiarios o víctimas de ellas. Por eso necesitamos entender la doctrina. La doctrina nos protege del error. Segundo es la doctrina nos da instrucciones para el diario vivir. Nos enseña a cómo comportarnos. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué no leerla todos los días? Si tú crees que somos salvos por la gracia a través de la fe, ¿cómo no perdonar a los demás que te han hecho mal? Si tú crees, ¿verdad?, que Jesucristo es el medio de la salvación, ¿cómo no podemos decírselo a otros? ¿Cómo es que no podemos compartirlo a otros? Eso es lo que la doctrina hace. La doctrina nos da instrucciones en cómo vivir, cómo nuestra vida cotidiana. Romanos 12, 1 al 2 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces la doctrina nos da instrucciones para el diario vivir. Y es importante que nosotros la miremos de esa manera y la entendamos y aprendamos. Y también la doctrina, respondiendo a la segunda pregunta, ¿verdad?, la doctrina fomenta unidad y armonía. Cuando tú estás, ¿verdad?, alineado en tu doctrina, cuando tú estás alineado en convicciones, hay una armonía. Cuando hay un desalineamiento de esos, es ahí donde empiezas a mirar ciertas roces, ¿verdad?, y disensiones. Y es a donde yo les digo que nuestra iglesia, Watermark, sea un lugar a donde podamos tener argumentos apasionados, pero que no nos lleven a pecar los unos a otros. Que no lleguemos a faltarnos el respeto a otros. Y sin más, eso es
la tercera pregunta. ¿Cómo debemos entonces defender la fe? Pongamos otra vez la gráfica. Si miran en las doctrinas, yo les dijera, cuando tengan una conversación acerca de las doctrinas de la fe, seamos valientes, ¿ok? Y muchas veces por defender las doctrinas, muchos han muerto por eso. Y si tú tienes miedo de defender las doctrinas, quizás puede ser que quizás no entiendas completamente, y por eso queremos pasar por esta serie, ¿verdad? Para que entendamos cuáles son esas doctrinas básicas. Entonces, en las doctrinas seamos valientes, pero en las convicciones, cuando tengamos diferencias de convicciones, por ejemplo, si tú te sientas con alguien que es una diferente denominación, sé humilde, aprende, porque quizás la posición que ellos tengan puede informarte de algo que quizás no conoces. Entonces, en esas charlas, en esas discusiones, seamos humildes. Y en las opiniones, ¿verdad? Cuando tengamos diferencias de opiniones, seamos respetuosos. Seamos personas que respeten, ¿verdad? Y que seamos pacificadores y no seamos aquellos que creamos divisiones. Y la última, en las preguntas, seamos prudentes, ¿verdad? Porque saben, hay personas que están tratando de meter las preguntas y opiniones y hacerlas esenciales, y es donde les digo, tengan cuidado, ¿ok? Génesis 6, los Nefilim y los hijos de Dios y las chicas, eso es parte de una pregunta. No tomes posición y a donde empieces hasta odiarse uno al otro. Entonces, donde les digo, nosotros vamos a tener la oportunidad de que las doctrinas y convicciones deben de unirnos, ¿verdad? Debemos de sentir la libertad en Cristo, y si no la sientes, pues no las hagas porque tienes una convicción. Ser libres en lo no esencial y sobre todo, amémonos unos a otros. Ese es el gane. Entonces, este cuadro de referencia es lo que va a informar, ese es el filtro, esa es la cosmovisión en cómo vamos a ver las 7 creencias, ¿verdad?, esenciales, la cual nosotros aquí en Watermark hemos unido las doctrinas y las convicciones y las hemos destilado en 7 creencias esenciales, y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Vamos a empezar con la doctrina de la Biblia, de la Sagrada Escritura, ¿ok? Entonces déjenme orar y ya nos despedimos. Señor, te doy gracias porque tú eres aquel que nos enseña una y otra vez. Nos estás persiguiendo y muchas veces podemos perder la razón por la cual estamos viviendo, porque nos metemos en argumentos y en debates que no son esenciales. Señor, que nuestras vidas sean marcadas y nuestras palabras, acciones, deseos e intenciones sean informadas por aquello que ha sostenido a otros cristianos, a otros seguidores de Jesús por siglos. Que podamos, Señor, nosotros amarnos unos a otros en cuanto tengamos buenas conversaciones, buenas discusiones, pero que nunca perdamos la perspectiva que tú amas a todos y anhelas que todos lleguen a conocer tu provisión de Jesús en la cruz. ¿Y qué significa eso para ti como un Dios amoroso, como un Padre amoroso? Entonces, sigue ayudándonos a ser pacientes, a ser humildes, a ser valientes en cosas que son esenciales de la fe, y aquellas que son opiniones o preguntas que aún no se han resuelto, que seamos aquellos que aprendamos y tengamos un espíritu de aprendiz, pero que no perdamos aquel quien es el camino, la verdad y la vida. Entonces, muchas gracias por mi familia en la fe, Señor, el cual vamos a aprender juntos. Te doy gracias y te lo pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén.